Durante décadas, Paraguay fue reducido a una sola imagen: calles abarrotadas, fronteras congestionadas y bolsas por todas partes. Esa imagen se repitió tantas veces que se convirtió en una etiqueta: compras, contrabando y nada más. Pero la realidad comienza exactamente donde esa historia termina. Bienvenidos a Paraguay, herencia guaraní. Te encuentras a orillas del río Paraguay, en Asunción, una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. Fundada en 1537, incluso antes de que Sao Paulo o Río de Janeiro se convirtieran en ciudades. Esto es Paraguay, la tierra de los guaraníes, de las misiones jesuíticas y de una lengua indígena que ha atravesado siglos y que, aún hoy, es hablada por toda una nación. Antes de la Guerra del Paraguay, el país ya daba muestras de un proyecto ambicioso. Los ferrocarriles atravesaban el territorio, las fábricas empezaban a transformar la economía y uno de los ejércitos más grandes del continente tomaba forma. En 5 años de guerra contra la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay, el país perdió más de la mitad de su población y aún así se reconstruyó. Pocos países han pasado por una tragedia tan profunda y han seguido existiendo. Así que, tal vez sea hora de replantearte lo que crees saber, porque este podría ser el país más subestimado de América del Sur. Paraguay limita con Brasil, Argentina y Bolivia, pero entre esas fronteras el país revela paisajes completamente diferentes. Por un lado, el Gran Chaco, árido e intacto. Por el otro, la Mata Atlántica, con cascadas y vida salvaje. Entre ambos, el Pantanal, una de las mayores llanuras inundables del mundo. Entre calles históricas y avenidas bulliciosas, Asunción sigue su propio ritmo. Una ciudad donde la historia aún vive en sus calles. El Palacio de López domina el centro con su imponente presencia. Construido en el siglo XIX, su arquitectura refleja la ambición de un país que buscaba forjar su propia identidad. A su alrededor se alzan casas coloniales de 2 plantas, plazas sombreadas e iglesias que han resistido guerras, crisis y décadas de transformación urbana. Muchas personas imaginan Paraguay como un país detenido en el tiempo. Pero basta con mirar el horizonte de Asunción para ver que esa imagen ha quedado atrás. Entre avenidas bulliciosas se alza un conjunto de rascacielos que simboliza una de las transformaciones más visibles de la capital. Se trata del World Trade Center Asunción, un complejo empresarial que reúne a multinacionales, sedes corporativas y algunos de los edificios más modernos del país. En las últimas décadas, Asunción ha experimentado una transformación acelerada. Han surgido nuevos barrios, el mercado inmobiliario ha crecido y la ciudad ha comenzado a atraer inversiones de diferentes partes del mundo. Y el símbolo más reciente de esta transformación cruza el propio río Paraguay. El puente Héroes del Chaco
inaugurado en 2024, fue el primero en conectar Asunción directamente con el Chaco. Por la noche, se ilumina con los colores del país sobre las aguas que rodean la capital. A medida que la ciudad crece, también surgen nuevos espacios entre sus avenidas. Cafeterías animadas, restaurantes sofisticados y una vida urbana que sorprende en cada esquina. En medio de todo esto, una cuña pasa de mano en mano. El tereré es más que una bebida. Pararse a compartirlo no es una pérdida de tiempo, es una prioridad. Aquí, la gente todavía tiene tiempo para los demás. Esta costumbre dice mucho del ritmo de vida del país. Incluso en medio del ajetreo, Paraguay conserva el valor del encuentro, de la conversación sin prisas, de la puerta abierta para quien llega. Es un pueblo que hace del encuentro una forma de vida y de la generosidad una manera de acoger al mundo. En las calles, el aroma de la chipa recién salida del horno marca el ritmo del día. Omnipresente, comparte protagonismo con la sopa paraguaya, que al contrario de lo que sugiere su nombre, no es líquida, sino un pastel denso elaborado con maíz, queso y cebolla. Cuando empieza la música, las calles y los escenarios de la capital se llenan de color. Las faldas amplias giran al ritmo de la polca paraguaya. Algunas bailarinas bailan equilibrando una jarra en la cabeza, herencia de las campesinas que ofrecían agua a los viajeros. Otras van más allá. Apilan botellas, una encima de otra, y siguen bailando sin dejar que se caiga la torre. A pocos kilómetros de Asunción, en Luque, el alma del país nace en manos de los artesanos. Allí, los trozos de madera adquieren curvas, cuerdas y el timbre inconfundible del arpa paraguaya, el sonido que arrulla a todo el país. Los instrumentos se fabrican uno a uno y son encargados por músicos de diversos lugares del mundo. Luque cuenta además con otro arte, más silencioso. Es la capital de la filigrana, hilos finísimos de plata y oro, trenzados a mano hasta convertirse en joyas. Un arte que exige paciencia y tiempo. Si el arpa es el sonido de Paraguay, la filigrana es su brillo. Paraguay no se limita a los alrededores de Asunción. Hay otros paisajes, otras historias, otros mundos repartidos por este territorio. A medida que avanzamos en nuestro viaje, el paisaje empieza a cambiar. Al oeste del país se encuentra Boquerón, una región dominada por el Gran Chaco, uno de los territorios más inhóspitos e implacables que existen. Vegetación espinosa, largos periodos de sequía y temperaturas que a menudo superan los 40 grados. Un lugar que impone duras condiciones a quien llega. En 1930, familias menonitas, un pueblo cristiano de tradición germánica, llegaron a la región donde surgiría la ciudad de Filadelfia, en busca de libertad para preservar su fe y su modo de vida. Se encontraron con un calor extremo, escasa agua y kilómetros de aislamiento. Aún así, decidieron construir una vida allí. Lo que ocurrió después transformó por completo la región. Surgieron zonas productivas donde antes solo había suelo seco.
empezaron a aparecer ciudades bien organizadas, colegios y hospitales. Filadelfia se convirtió en el principal centro de estas comunidades. Las amplias calles y los rasgos de la cultura alemana siguen llamando la atención. Por unos instantes, parece que una pequeña parte de Europa ha encontrado su lugar en medio de este paisaje. Pero este territorio ya no está tan aislado como antes. Hoy en día, una de las mayores obras de integración está tomando forma en estas tierras. La ruta bioceánica conectará el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando el Chaco. Paraguay, que muchos aún asocian únicamente con fronteras comerciales, pasaría a ocupar una posición estratégica al unir dos océanos por tierra. Lo que llama la atención aquí no es solo lo que ha construido el hombre, es lo que la naturaleza ha ocultado durante tanto tiempo. Durante décadas, los científicos creían que el taguá se había extinguido. Solo conocían sus fósiles, hallados en excavaciones. Hasta que en 1975 todo cambió. Un descubrimiento sorprendió a la ciencia. El taguá seguía vivo, aquí, en el Chaco paraguayo, un habitante que muchos creían desaparecido, caminando entre la vegetación como si nunca se hubiera ido. El puma también encontró aquí su territorio. Conocido en Paraguay como puma y en Brasil como susuarana, es uno de los animales que más nombres ha recibido. Cada pueblo que se cruzó en su camino lo bautizó de una forma diferente. Pero lo que más impresiona de este depredador es su agilidad. El susuarana es capaz de saltar más de 5 metros en vertical desde el suelo. Un felino capaz de desaparecer entre la vegetación y atacar en cuestión de segundos. Por estas tierras se esconde otro habitante, lento, discreto y casi invisible. Es el tatú carreta, el armadillo más grande del mundo. Sus garras excavan profundas madrigueras en el suelo. Y cuando se marcha, empiezan a aparecer otros visitantes, serpientes, aves y pequeños mamíferos. Sin darse cuenta, acaba creando un refugio para todo un vecindario. En el Chaco, todo parece imposible. El calor, el aislamiento, la aridez, y sin embargo es aquí donde tanto la naturaleza como las personas han decidido quedarse. Si este viaje ya te ha sorprendido hasta aquí, plantéate dejar un me gusta. Es un gesto sencillo y para nosotros marca una gran diferencia. Desde el extremo más seco de Paraguay, el viaje continúa ahora hacia el lado opuesto, en el departamento de Itapúa. A orillas del río Paraná, la ciudad de Encarnación revela playas de arena dorada y aguas tranquilas que recuerdan a cualquier ciudad costera, solo que aquí el mar nunca ha estado cerca. La playa de San José es el corazón de este paisaje. Sombrillas, kioscos y un paseo marítimo animado han transformado por completo la relación de la ciudad con el río Paraná. Pero hay algo oculto bajo esas aguas que pocos imaginan. Cuando la central hidroeléctrica de Yacyretá comenzó a formar su inmenso embalse, el río Paraná empezó a subir. Las aguas invadieron manzanas enteras.
Lugares donde las familias crecieron, trabajaron y construyeron sus vidas, dejaron de existir. Por un momento, pareció que la ciudad estaba perdiendo una parte de sí misma. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Encarnación no solo se reconstruyó, se reinventó. Surgió una ciudad planificada, con amplias avenidas, carriles bici y parques. A orillas del río, la costanera se convirtió en la imagen emblemática de este renacimiento, con familias paseando al atardecer y cafeterías repartidas por el paseo. El Carnaval de Encarnación se celebra en su propio sambódromo, con escuelas de samba, carrozas y ritmos que mezclan influencias paraguayas y brasileñas. Una fiesta que se apodera de la ciudad durante el verano. Y en las mesas de los restaurantes a orillas del río, la gastronomía local muestra su identidad. El surubí y el dorado aparecen en platos que rebosan de sabores tradicionales de la región. Pero el departamento de Itapuá esconde otra faceta, mucho más antigua que la moderna Encarnación. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentran las ruinas de la Santísima Trinidad del Paraná, una antigua misión jesuítica fundada en 1706, donde sacerdotes y guaraníes construyeron iglesias, talleres y espacios que dieron origen a toda una ciudad. Hoy en día es Patrimonio Mundial de la UNESCO y la misión jesuítica mejor conservada que existe. Y lo que allí se hacía iba mucho más allá de la construcción y la oración. En los talleres, los guaraníes llegaron a fabricar sus propios violines y órganos. Se dice que, en aquellas iglesias, tocaban una música tan hermosa como la de las catedrales más grandes de Europa. Y esta historia no vive solo en las ruinas. El guaraní todavía se habla en el día a día de muchas familias. Está en las conversaciones entre vecinos, en las canciones que salen de las casas y en las palabras que los niños aprenden incluso antes de entrar en la escuela. Un legado que sigue formando parte de la vida cotidiana. Pero el guaraní es mucho más que un detalle de la rutina. Es el corazón de la identidad nacional. Paraguay es el único país de las Américas donde la mayoría de la población sigue hablando una lengua indígena. No como un legado olvidado, sino como algo vivo, que habla cada día cerca del 70% de la población. Pero este legado no reside solo en su gente y en su lengua. También está en su tierra, en lugares tan remotos que parecen haber sido olvidados por el mundo. Hay un lugar donde es posible caminar durante horas sin encontrarse con nadie. Un territorio donde los caminos desaparecen, el agua marca el rumbo y la naturaleza sigue dictando las reglas. Se trata de la región del Alto Paraguay, en la frontera con Brasil y Bolivia. Pocos imaginan que Paraguay también alberga parte del Pantanal. En ese lugar, el agua transforma por completo el paisaje durante largos meses. En época de crecidas, bosques enteros quedan sumergidos. El suelo desaparece bajo el agua. Y por lugares que antes eran tierra firme, ahora se navega en canoas. En el corazón de esta inmensidad anegada hay una estación biológica llamada Los Tres Gigantes. Solo se llega a ella tras horas navegando río adentro. Lejos de cualquier ciudad,
aislada por el agua durante buena parte del año, rodeada únicamente por la selva y los sonidos de la vida salvaje. El nombre Los Tres Gigantes proviene de tres mamíferos amenazados que aún resisten aquí: la nutria gigante, el oso hormiguero gigante y el tatú carreta. Especies que han desaparecido de tantos otros lugares, pero que en este rincón del país aún encuentran refugio. Donde antes había ganado, hoy son los animales los que reinan sin rival. Y están por todas partes. Cuando las aguas avanzan, una figura de alas gigantes domina el horizonte. Este es el jabirú, el símbolo del Pantanal. Con casi 3 metros de envergadura, es el ave voladora más grande de toda la llanura del Pantanal. Pero no es su tamaño lo que llama la atención, sino su forma de cazar. Camina lentamente por las aguas poco profundas, sin hacer ruido, hasta que, de repente, cierra el pico sobre un pez en una fracción de segundo. Una precisión forjada a lo largo de millones de años. En los árboles, otro sonido resuena por el bosque, profundo, grave y casi amenazador. Se trata del mono aullador negro. Su aullido se oye a más de 3 kilómetros de distancia, y no es casualidad que aulle al amanecer. El aire frío lleva su voz aún más lejos. Una advertencia de que ese trozo de bosque ya tiene dueño. Y donde los ríos se extienden por la llanura, surge el mayor depredador de estas aguas, el jaguar, conocido en Paraguay como yaguareté. Aquí viven algunos de los ejemplares más grandes jamás registrados. La abundancia de alimento y el entorno abierto ayudan a explicar ese impresionante tamaño. Desde lo alto de un árbol, el jaguar lo observa todo. Nada se mueve sin que ella se dé cuenta. Entonces desciende por el barranco y se adentra lentamente en el agua. A diferencia de casi todos los felinos, el jaguar del Pantanal no teme al río. Y es aquí donde revela lo que la hace única. Nada con firmeza, en busca de presas que ningún otro felino se atrevería a perseguir. En el silencio del río se acerca. La capibara ni siquiera sospecha. Entonces se lanza. Ella emerge, dueña absoluta de las aguas del Pantanal. En Alto Paraguay, el agua redibuja todo a su alrededor. Donde el tiempo se ralentiza y los mapas se rinden, sobrevive un mundo que ha aprendido a vivir al ritmo de las aguas. Todo viaje por Paraguay parece terminar en el mismo lugar: un puente, bolsas, prisa. Esta es Ciudad del Este, la segunda ciudad más grande del país y capital del departamento de Alto Paraná. El Puente de la Amistad es quizás el lugar por donde más gente ha conocido Paraguay. El problema es que casi nadie ha ido más allá. Han cruzado el puente, han llenado las bolsas y han vuelto, llevándose en el equipaje todo un país reducido a un pasillo de tiendas. Pero basta con ir un poco más allá del puente para darse cuenta de que esa etiqueta nunca ha contado la historia completa.
Quien pasea por Ciudad del Este se encuentra con una de las ciudades más cosmopolitas que se puedan imaginar. Brasileños, chinos, coreanos y una de las mayores comunidades árabes del continente comparten las mismas calles. En una sola manzana, el guaraní se mezcla con el mandarín y el árabe. Esa mezcla también se refleja en la mesa. En una sola manzana es posible almorzar comida árabe recién preparada, una barbacoa a la brasa y un plato asiático lleno de aromas. Sabores de culturas diferentes servidos a pocos pasos unos de otros. La región también revela otro panorama. En Presidente Franco se alza el puente de la integración que une Paraguay con Brasil sobre el río Paraná. Por la noche se ilumina como un arco de luz sobre el río. Recién terminado, aún espera el día en que funcione a pleno rendimiento, una promesa de futuro forjada en hormigón y luz. Y es también en Presidente Franco, donde el río Monday se precipita en 3 grandes cascadas. Casi 40 metros de agua en caída libre, a pocos kilómetros de las famosas cataratas del Iguazú. Para los guaraníes, este ya era un lugar sagrado. El nombre Monday proviene de su lengua y hace referencia a un agua que arrasa. Basta con estar cerca para entender por qué. El estruendo, la niebla que se eleva, la fuerza que nunca cesa. Las 3 cascadas están tan cerca de las cataratas del Iguazú que casi nadie se da cuenta de que existen. Quien cruza la frontera pasa junto a ellas sin saberlo. Una grandeza que, por ahora, es casi un privilegio de quienes viven aquí. Pero el mayor logro de esta región no reside en los puentes ni en las cascadas. Fue aquí donde se embalsó el río Paraná para construir una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XX, la central hidroeléctrica de Itaipú. Ninguna otra central ha generado tanta energía en toda la historia. El esfuerzo para construirla fue gigantesco. Para ello, desviaron uno de los ríos de mayor caudal del mundo, abriendo en la roca un canal de más de 2 kilómetros. En el apogeo de las obras, 40.000 personas trabajaban al mismo tiempo día y noche. El hormigón utilizado en la presa bastaría para construir más de 200 estadios del Maracaná. Y aquí viene lo que la mayoría olvida. Itaipú no es solo brasileña. Es binacional, dividida a partes iguales entre Brasil y Paraguay. Y por sí sola, suministra casi toda la electricidad de Paraguay. Incluso la mayor obra de Paraguay lleva consigo un legado guaraní. Itaipú significa la piedra que canta, el sonido que hacían las aguas del río al correr entre las rocas. Desde el Pantanal hasta las Misiones, desde el Chaco hasta las ciudades modernas, Paraguay es mucho más grande de lo que parece. Es una tierra que ha sobrevivido a lo que pocos habrían sobrevivido, que conservó el guaraní, su lengua ancestral, cuando todo se confabulaba en su contra y que, aún así, sigue construyendo su futuro. Quizás sea, de hecho, el secreto mejor guardado de América del Sur, no porque se esconda, sino porque pocos se han tomado la molestia de conocerlo. Y ahora que lo has visto, ya no es posible reducirlo a una sola historia. Si este video te ha hecho ver Paraguay con otros ojos, compártelo para que más gente conozca nuestros documentales. Gracias y buen viaje.